La gente celebra la caída de Nicolás Maduro. Los grandes medios hablan de libertad. La oposición venezolana habla de una nueva etapa. Y Estados Unidos vuelve a presentarse, una vez más, como el gran salvador de la democracia en América Latina. Pero aquí hay una pregunta que casi nadie parece querer hacerse. ¿Qué pasó realmente después de la caída de Nicolás Maduro? Porque mientras buena parte del mundo miraba las celebraciones, las declaraciones políticas y las imágenes que anunciaban el supuesto inicio de una nueva Venezuela, algo mucho más importante comenzaba a ocurrir. El petróleo venezolano volvía a colocarse en el centro de las negociaciones. Y entonces uno empieza a preguntarse si todo aquello realmente era por la democracia. Porque Venezuela tiene algo que Estados Unidos lleva décadas observando con muchísimo interés: petróleo. Muchísimo petróleo. You know, we've taken out so much oil in Venezuela, we paid for the cost of the war about 25 times over. When did you hear that last? You know, it's a one-way street. Y no estamos hablando de un recurso cualquiera. Estamos hablando de una de las mayores riquezas energéticas del planeta. Durante años, el gobierno de Nicolás Maduro resistió sanciones económicas, presiones diplomáticas, aislamiento internacional y todo tipo de intentos por modificar el rumbo político de Venezuela. Estados Unidos nunca ocultó su enfrentamiento con Maduro. Washington quería un cambio. La oposición también. Los grandes medios internacionales repetían constantemente que Venezuela necesitaba una transición. Y finalmente Maduro cayó. Entonces uno podría pensar que, después de tantos años escuchando que el chavismo era el problema, Estados Unidos inmediatamente entregaría el protagonismo político a María Corina Machado y a los sectores opositores que durante años apostaron por una mayor presión internacional. Pero no ocurrió exactamente eso. ¿Quién terminó al frente? Delcy Rodríguez. ¡No! Sí. Una de las figuras más importantes del propio gobierno de Nicolás Maduro. Y aquí es donde todo comienza a resultar bastante interesante. Porque durante años nos dijeron que el chavismo era incompatible con cualquier relación normal con Washington. Que el problema era el régimen. Que había que acabar con ese proyecto político. Pero de repente descubrimos que algunos dirigentes procedentes del mismo aparato chavista sí pueden convertirse en interlocutores aceptables. Siempre y cuando estén dispuestos a negociar. Y poco después comenzaron a aparecer cambios relacionados con la industria petrolera. Entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Estados Unidos quería realmente acabar con el chavismo? ¿O quería acabar con el chavismo que no aceptaba sus condiciones? Porque esas son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es combatir una ideología. Y otra cosa es combatir a un gobierno porque no acepta el tipo de relación económica y política que tú quieres imponer. Y eso es lo que tenemos que analizar. Porque poco después de la caída de Maduro comenzó a hablarse de una mayor apertura petrolera. Más participación privada. Más inversión extranjera. Más presencia de empresas interesadas en recuperar la producción de crudo. Y nuevamente aparecen los intereses estadounidenses. ¡Qué casualidad! Maduro cae. Delcy queda al frente. Y poco después el petróleo vuelve a convertirse en una prioridad internacional. Uno podría pensar que primero vendría una gran discusión sobre la reconstrucción política de Venezuela. Pero resulta que también había bastante prisa por hablar de barriles, de producción, de contratos, de inversión y de empresas. Y aquí hay que hacer una aclaración. Venezuela necesita inversión. Necesita tecnología. Necesita reconstruir su infraestructura. Necesita aumentar su producción. Eso es evidente. El problema no es simplemente que una empresa extranjera invierta. La pregunta es otra. ¿Quién pone las condiciones? ¿Quién controla esa inversión? ¿Quién decide cuánto se produce? ¿Quién decide a quién se vende?
¿Quién termina quedándose con los beneficios? Porque una cosa es recibir inversión extranjera. Y otra muy distinta es perder la capacidad de decidir sobre tus propios recursos. Ahí está la verdadera discusión sobre soberanía. Y por eso resulta tan interesante comparar lo que ocurrió con Maduro y lo que está ocurriendo ahora. Con Nicolás Maduro, Estados Unidos pasó años intentando presionar al gobierno venezolano. Sanciones, amenazas, aislamiento, reconocimiento de gobiernos paralelos, apoyo político a la oposición. Una vez uno de los países más ricos de América Latina, ahora sumergido en un caos económico y político. Y aún así, Washington no consiguió fácilmente el tipo de influencia que buscaba sobre Venezuela. Ahora Maduro ya no está. Y de repente algunas cosas parecen avanzar mucho más rápido. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Qué cambió realmente? ¿Cambió la preocupación de Estados Unidos por la democracia? ¿O simplemente cambió la disposición del gobierno venezolano para negociar? Porque las grandes potencias no suelen actuar por sentimentalismo. No funcionan así. Estados Unidos tiene intereses. Y Venezuela tiene algo que todos ellos desean: petróleo. Entonces llegamos a María Corina Machado. Durante años fue una de las principales figuras de la oposición venezolana. Durante años pidió aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. No van a ceder si no existe una amenaza real del uso de la fuerza internacional. Durante años muchos de sus seguidores vieron a Estados Unidos como el gran aliado que finalmente ayudaría a sacar al chavismo del poder. Y al final Nicolás Maduro cayó. Pero María Corina Machado no terminó inmediatamente gobernando Venezuela. Quien terminó ocupando el centro político fue Delcy Rodríguez. Imaginen la escena. Años esperando el momento. Años denunciando al gobierno. Años esperando que llegue la gran transición. Y cuando finalmente Maduro cae, Estados Unidos empieza a negociar con una figura que formaba parte del propio gobierno de Maduro. Esto debe ser como organizar una fiesta durante 20 años y que al final no te dejen entrar. ¿De piso? ¡Aléjese de la puerta! ¿Cómo que aléjese de la puerta? ¡Aléjese de la puerta! Pero dejando la broma a un lado, aquí existe una pregunta muy seria. ¿Estados Unidos realmente quería que María Corina Machado gobernara? ¿O simplemente la oposición venezolana era útil mientras Nicolás Maduro seguía representando un obstáculo para los intereses de Washington? Porque la política internacional funciona así. Las grandes potencias no tienen amigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Y si mañana Estados Unidos considera que puede proteger mejor sus intereses negociando con una antigua dirigente chavista que apoyando directamente a María Corina Machado, entonces negociará con la antigua dirigente chavista. Así de sencillo. Por eso también resulta peligroso depender demasiado de una potencia extranjera para cambiar el gobierno de tu propio país. Porque quizá tú crees que esa potencia está luchando por ti. Pero esa potencia está luchando por sus intereses. Y cuando tú dejes de ser útil, buscará a otra persona con quien negociar. Eso parece estar ocurriendo ahora en Venezuela. Y todavía hay otro elemento interesante. Diosdado Cabello. Uno de los hombres históricamente más poderosos del chavismo. Durante años Estados Unidos lo presentó como parte de una estructura política y criminal completamente incompatible con Washington. Pero después de la caída de Maduro también han aparecido señales de contactos y posibilidades de interlocución. Entonces uno tiene que detenerse y preguntar, esperen un momento. Maduro era absolutamente intolerable. Pero Delcy Rodríguez puede negociar. Diosdado Cabello también puede convertirse en interlocutor. Y María Corina Machado sigue esperando. Entonces, ¿no se suponía que todo esto era para acabar con el chavismo? Tal vez el verdadero problema nunca fue simplemente el chavismo. Tal vez el problema era un chavismo que no estaba dispuesto a aceptar las condiciones de Washington. ¿Por qué no bajas si me obligas, payaso? Ah, sí, ¿por qué no subes si me obligas a bajar, payaso? Sí, voy a subir, pero a patearte las nalgas. Sí, a ver si puedes, pendejo. Sube a patearme el culo si te atreves. ¿Ah, sí? ¡Usted cállese, vieja Oiga, puta! cállese, señora. ¿Por qué no se regresa a Rusia? ¡Váyase a la mierda, pinche tratando de dormir! ¡Vieja loca! ¡Puta madre!
disculpa. Sí, yo igual. Esta es peor que nosotros. Sí, ella es nuestra enemiga. Y aquí también tenemos que hablar del llamado Cártel de los Soles. Durante años Estados Unidos presentó esta estructura como una de las grandes pruebas de que la cúpula venezolana estaba relacionada con el narcotráfico. Y no vamos a decir simplemente que todas las acusaciones fueron inventadas. Existen investigaciones. Existen procesos. Existen acusaciones judiciales. Pero hay algo que debemos observar. ¿Qué ocurre cuando una figura que antes formaba parte de ese mismo aparato político se convierte en interlocutora útil? ¿Las acusaciones pierden importancia? ¿Las investigaciones dejan de ser prioridad? ¿O simplemente cambia el discurso? Porque resulta bastante curioso que durante años Estados Unidos haya construido una narrativa en la que prácticamente toda la dirigencia chavista era presentada como una estructura criminal. Pero después de la caída de Maduro, algunos miembros de ese mismo entorno pueden convertirse en personas con las que Washington está dispuesto a negociar. Entonces uno empieza a preguntarse si las acusaciones también tienen una función política. Si sirven para presionar. Si sirven para aislar. Si sirven para justificar determinadas acciones. Y si después pueden pasar a segundo plano cuando aparece un nuevo acuerdo. Eso no significa que cualquier acusación sea falsa. Significa que debemos observar cómo las grandes potencias utilizan determinadas narrativas cuando sirven a sus intereses. Y aquí llegamos al punto central. Estados Unidos no necesita necesariamente que gobierne la derecha. Tampoco necesita necesariamente que gobierne la izquierda. Estados Unidos necesita que gobierne a alguien con quien pueda negociar en condiciones favorables. Ese es el verdadero asunto. Durante años Washington combatió a gobiernos latinoamericanos que no aceptaban sus condiciones. No porque fueran simplemente de izquierda, sino porque intentaban mantener un grado de autonomía. Y eso es algo que América Latina debería recordar. Porque nuestra historia está llena de intervenciones, golpes de Estado, presiones económicas, operaciones encubiertas, sanciones, amenazas, bloqueos y gobiernos apoyados desde Washington. Y todo eso casi siempre viene acompañado del mismo discurso. Democracia, libertad, derechos humanos y seguridad. Y curiosamente, detrás casi siempre aparecen también intereses económicos y geopolíticos. Por eso resulta ingenuo pensar que Estados Unidos actuó en Venezuela únicamente porque estaba preocupado por el bienestar del pueblo venezolano. Washington tiene intereses en el Caribe. Tiene intereses energéticos. Tiene intereses estratégicos. Tiene intereses frente a China. Tiene intereses frente a Rusia. Y tiene intereses sobre el petróleo venezolano. Eso no debería sorprender a nadie. Y nosotros, desde México, deberíamos entenderlo perfectamente. México lleva décadas viviendo bajo la enorme influencia de Estados Unidos. Dependemos profundamente de la economía estadounidense. Nuestra política migratoria está constantemente condicionada por Washington. Nuestra política de seguridad también. Nuestra guerra contra el narcotráfico ha estado profundamente influida por estrategias estadounidenses. Armas provenientes del norte terminan en manos del crimen organizado. Drogas cruzan hacia Estados Unidos. Dinero regresa hacia México. Y al final los muertos suelen quedarse de este lado de la frontera. Por eso, cuando desde Washington hablan de salvar a América Latina, conviene mantener cierta distancia. Porque México ya conoce demasiado bien lo que significa vivir bajo la sombra de Estados Unidos. Y Venezuela podría estar entrando ahora en una nueva etapa de esa misma relación. Durante años fue uno de los países latinoamericanos que más confrontó directamente a Washington. Ahora la situación está cambiando. Y la gran pregunta es si Venezuela conservará la capacidad de decidir su propio futuro. Porque soberanía no significa simplemente tener una bandera. Soberanía significa poder decidir sobre tus recursos, sobre tu petróleo, sobre tus alianzas, sobre tu economía, sobre tu política exterior y sobre quién gobierna, sin que una potencia extranjera tenga la capacidad de decidirlo por ti. Y aquí también tenemos que hablar de la oposición venezolana.
Durante años algunos sectores de la oposición apostaron por aumentar las sanciones, por aumentar la presión y por pedir mayor intervención internacional. Y ahora quizá están descubriendo que Estados Unidos nunca estuvo obligado a entregarles el poder. Washington actuará según lo que considere más conveniente. Y si considera que puede conseguir petróleo, estabilidad y cooperación negociando con Delcy Rodríguez, entonces negociará con Delcy Rodríguez. María Corina Machado puede esperar. Porque para una potencia extranjera, la democracia puede convertirse en una prioridad secundaria cuando aparecen otros intereses. Y esa es quizá una de las mayores lecciones de todo lo que está ocurriendo. No puedes entregar la soberanía de tu país esperando que una potencia extranjera te la devuelva después. Eso rara vez funciona. Y mientras los políticos discuten sobre petróleo, sanciones, elecciones y geopolítica, el pueblo venezolano enfrenta además una nueva tragedia. El reciente terremoto ha dejado víctimas, destrucción y comunidades enteras afectadas. Y aquí queremos detenernos. Desde el Diario Rojo enviamos nuestra solidaridad al pueblo venezolano. A las familias que han perdido seres queridos. A quienes han perdido sus casas. A quienes necesitan alimentos, agua, medicinas, ayuda humanitaria y apoyo para reconstruir sus comunidades. Nuestra solidaridad es con el pueblo de Venezuela. Y también con su derecho a reconstruir el país sin convertirse en el patio trasero de ninguna potencia. Porque Venezuela pertenece a los venezolanos. Y sus recursos deberían servir para mejorar la vida de los venezolanos. No para enriquecer únicamente a una élite política. No para enriquecer únicamente a empresas extranjeras. Y no para convertirse en la recompensa geopolítica de quien consiguió imponer su voluntad. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Por eso la caída de Nicolás Maduro no debería analizarse solamente como el final de un gobierno. También debe analizarse como un cambio en la relación de fuerzas alrededor de Venezuela. Estados Unidos llevaba décadas intentando recuperar influencia sobre el país. Ahora esa influencia parece crecer. Y nuevamente volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién ganó realmente con la caída de Maduro? ¿Ganó el pueblo venezolano? ¿Ganó María Corina Machado? ¿Ganó Delcy Rodríguez? ¿Ganaron las empresas petroleras? ¿Ganó Washington? Porque quizá muchos celebraron demasiado rápido. Tal vez pensaron que la caída de Nicolás Maduro significaba automáticamente la liberación de Venezuela. Pero cambiar al presidente de un país no significa necesariamente liberar al país. Un país también puede perder su soberanía económica. Puede perder el control de sus recursos. Puede terminar dependiendo de decisiones tomadas en otro lugar. Puede cambiar las personas que aparecen en televisión mientras las decisiones realmente importantes se toman fuera de sus fronteras. Y por eso nosotros creemos que la verdadera discusión no debe reducirse simplemente a chavismo contra oposición. La pregunta es mucho más profunda. ¿Quién controla Venezuela? ¿Quién controla su petróleo? ¿Quién decide su política? ¿Quién decide su futuro? Porque durante años Nicolás Maduro representó un gobierno que no aceptó fácilmente las presiones de Washington. Ahora Maduro ya no está. Y Estados Unidos parece tener una capacidad de influencia mucho mayor. Entonces quizá la verdadera pregunta no sea simplemente por qué cayó Maduro. Quizá la pregunta sea qué buscaban realmente quienes querían que cayera. Porque si todo esto era únicamente por democracia, deberíamos estar hablando principalmente de elecciones, de instituciones, de participación política y de soberanía popular. Pero curiosamente seguimos hablando una y otra vez de petróleo. Petróleo. Empresas. Inversión. Producción. Contratos. Y nuevamente petróleo. La democracia aparece en los discursos. Esto es el Diario Rojo. La realidad también se disputa.